Abran sus Biblias en Lucas 23, versículos 6 al 12. Lucas 23, versículos 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Continúan los eventos que conducen a la cruz. El Señor está cada vez más cerca de poder ir a la cruz por causa de nuestros pecados, conforme al plan de Dios, pero los participantes en las diferentes situaciones que se presentan antes de la cruz también tienen una responsabilidad y al mismo tiempo nos dan algunas enseñanzas o nos permiten algunas enseñanzas respecto a la actitud que tuvieron frente al Señor Jesucristo. Aquí nosotros hemos visto lo que pasó con Pilato en primera instancia y cómo él declaró categóricamente que el Señor Jesucristo era inocente. Capítulo 23, versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes, a quienes le acusaban obviamente, y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Esa es una expresión de inocencia absoluta respecto al Señor Jesucristo. Pilato sabía que en definitiva lo llevaban simplemente por envidia, lo querían destruir, sacarlo de en medio, porque tenían envidia, porque el Señor llevaba multitudes, mucha gente le escuchaba, y no obstante a los fariseos y escribas cada vez era menos la popularidad que ellos iban teniendo, y sobre todas las cosas los saduceos en el templo. El mismo Señor Jesucristo, al limpiar el templo en 2 ocasiones o purificar el templo, había destruido su jugoso negocio que tenían, que se llamaba el Bazar de Anás, inclusive porque allí cambiaban monedas para poder dar el impuesto del templo, y también purificaban, o mejor dicho, vendían animales que ya habían pasado por la inspección, animales para el sacrificio. Ahora entonces Pilato lo examina, conversa un momento con Jesús y se da cuenta que son falacias absolutas las acusaciones que presentan delante del Señor. Nosotros podríamos esperar que después de esa absolución que pronunció sobre Jesús, podría ser el fin del juicio político, ya no seguir adelante, porque no tenía sentido seguir adelante, puesto que quedaba evidentemente claro que él era inocente. Era una clara y categórica declaración de inocencia por parte del gobernante romano. Sin embargo, no estaba en los planes siniestros de los dirigentes judíos que quedara completamente libre el Señor Jesucristo, y ellos habían determinado en el juicio religioso, como vimos anteriormente, que debía ser condenado a muerte. De tal manera que insistieron, pero ellos porfiaban, dice el versículo 5, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Es decir, se levanta como un subversivo, en un sentido, como una persona que se levanta contra el poder, hablando y enseñando cosas que según ellos no eran correctas, alborotando al pueblo, desviando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, dice el versículo 5. Ahora, esta última frase, de Galilea hasta aquí, es la que da lugar a que Pilato busque un subterfugio para salir del problema, del dilema en el que se encontraba, porque sabía que Jesús era inocente y por otro lado sabía que si lo dejaba libre iba a tener problemas grandes con los judíos, que podían acudir a Roma para acusarlo por esa causa. De tal forma que el versículo 6 al 12 está hablando de que finalmente lo deriva hacia Herodes. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor y entrar en el versículo 6 en adelante, que es nuestro texto para el día de hoy. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad preciosa, como siempre, Señor,
de poder acercarnos a tu palabra, de poder ser instruidos por ti. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a poder entender, tener una comprensión más profunda de estos relatos, de estas narrativas que son tan preciosas, históricas, sin lugar a dudas, pero también que son aleccionadoras para nosotros, Señor, y nos ayudan a poder ver cómo debemos mirar al Señor Jesucristo y cuál debe ser nuestra admiración en la medida en que más lo conocemos y en consecuencia nuestra adoración sea más pura todavía, Señor, cuando podamos adorarlo y honrarlo por su grandeza, sobre todo por su amor extraordinario que se dejó sujetar por manos impías, por manos de personas pecadoras, y se dejó llevar, Señor, a sendos juicios con el propósito de finalmente ir a la cruz. Guíanos, dirígenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo 6 al 12, pero vamos a leer el versículo 6 y 7 principalmente. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien aquellos días también estaba en Jerusalén. Aquí está lo que ocurrió en términos históricos. Es importante aclarar algunas cosas. Herodes era uno de los hijos de Herodes el Grande, que murió en el año 4 antes de Cristo. Recuerden que Herodes, más o menos al saber históricamente que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande, sabemos que el Señor Jesucristo no nació en el año 0, como muchas personas piensan, sino que nació probablemente en el año 6 o 5 antes de Cristo. Porque recuerdan que Herodes el Grande mandó a matar a los niños cuando supo que había nacido Jesús, y dice a los niños de 2 años hacia abajo. Entonces, si uno se da cuenta, Herodes estaba vivo cuando el Señor Jesucristo nació. Y si él murió históricamente en el año 4 antes de Cristo, el Señor nació antes del año 4 antes de Cristo. Esa es la conclusión lógica. Ahora, este hombre había sido muy importante, había empezado la reconstrucción del templo de Jerusalén, me refiero a Herodes el Grande, y posteriormente cuando él muere lo suceden sus hijos. Y uno de sus hijos es este Herodes Antipas, que se le conoce normalmente, y que tenía su jurisdicción, es decir, gobernaba sobre unas 2 regiones del norte de Israel, sobre Judea, sobre Galilea y Perea. Y entonces aquí está la conexión. Cuando en el versículo 5 al final dice que el Señor alborotaba al pueblo supuestamente enseñando en toda Judea, comenzando desde Galilea, entonces aquí Pilato encuentra una posible salida a su gran dilema. Versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Con qué propósito? Con decir, bueno, entonces no lo tengo que juzgar yo, lo tiene que juzgar el que gobierna sobre Galilea, en este caso Herodes. Pilato estaba frente a un gran dilema. Por un lado, no quería ser parte de una condena injusta porque sabía que Jesús era inocente, mientras que por el otro lado no estaba dispuesto a dar una absolución impopular porque aquello traería grandes costos políticos para él si los judíos llevaban esto a Roma. Por lo tanto, estaba encerrado en ese dilema y no sabía cómo solucionarlo. Y cuando llegó el momento entonces de saber que Jesús era acusado de enseñar desde Galilea hasta Judea, entonces él encontró el momento preciso para poder derivarlo a Herodes y de alguna manera sacarse el problema de encima. Por eso entonces preguntó si el hombre era Galileo y tan pronto como supo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en ese momento. Herodes normalmente tenía su ciudad de habitación donde normalmente estaba, que era Capernaum, es decir, a una de las costas del mar de Galilea. Por lo tanto, este hombre estaba en Jerusalén circunstancialmente porque era una fiesta importante, ¿recuerdan? La fiesta de la Pascua. Y entonces él estaba en Jerusalén en esos momentos y Pilato aprovechó esa instancia para enviarlo donde Herodes. Ahora, Pilato temía que estos judíos hicieran de su clemencia hacia el prisionero un motivo de acusación contra él en Roma, como ya dijimos. Y esto era muy interesante desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque
Pilato estaba pendiendo de un hilo en cuanto a su gobierno en Judea. De hecho, el protector que él tenía, un hombre importante llamado Sejanus, ya había caído, es decir, ya había sido depuesto en Roma, y en consecuencia él estaba pendiendo de un hilo en cuanto a su cargo y su función, y por eso él sabía que si declaraba simplemente a Cristo como a Jesús como inocente y lo enviaba, entonces lo dejaba libre, los judíos podían ir fácilmente a Roma a decir que Herodes no se preocupó de un sedicioso y en consecuencia, o sea, Pilato quiero decir, y en consecuencia iba a ser depuesto. También sabía que su propio pasado no soportaría un examen, porque ya había tenido problemas con los judíos en más de una ocasión, con el propio Herodes inclusive. Entonces, movido por sus miedos cobardes, se abstuvo de liberar a Jesús de acuerdo con lo que su corazón le dijo que era justo y correcto, con lo que él entendió que era justo, porque Jesús no era culpable absolutamente. Al escuchar que Jesús fue acusado, entre otras cosas, de provocar la sedición de Galilea, pensó que pasaría la responsabilidad de absolver o condenar a los hombros de Herodes, en cuya jurisdicción se encontraba Galilea. Herodes estaba en Jerusalén en ese momento a causa de la fiesta de la Pascua y su residencia habitual, como dije, era Capernaum. Esto marcaría la segunda audiencia del juicio político o civil contra Jesús. Recuerden que vimos la primera audiencia era ante Pilato. Podemos dividir este texto del versículo 6 al 12 en tres partes esencialmente. Primero, la recepción, es decir, la recepción de Herodes al ver al Señor Jesucristo, que es bien singular y la vamos a ver como algo extraño en cuanto al deseo que tenía Herodes de poder ver al Señor Jesucristo y hablar con Él. Segundo, vamos a ver el interrogatorio, que es algo bien extraño porque es un interrogatorio prácticamente donde no hubo palabras solamente de un lado, porque el otro lado guardó silencio absoluto. Y tercero, el desprecio que demostró Herodes finalmente, o el menosprecio que demostró Herodes finalmente respecto al Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces primero la recepción. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Aquí hay tres frases que describen la actitud de Herodes frente al Señor Jesucristo y que de alguna manera muestran cuál es la perspectiva que él tenía del Señor y que era principalmente de acuerdo a informes que había recibido. Él nunca había estado con el Señor Jesucristo, tampoco nunca había ido al Señor con el propósito de preguntarle o hacer una entrevista con él, no tenía esa intención y ahora encuentra que tienen la opción preciosa en un sentido, según lo que relata aquí el versículo 8, para poder estar frente al Señor Jesucristo, pero no era con la disposición que obviamente se podría esperar cuando se estaba frente a Cristo. Dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho. Esa es la primera frase, se alegró mucho. Y ahí uno empieza a pensar, pero ¿cómo se alegró? ¿Por qué? Si Herodes no tenía ninguna intención espiritual respecto al Señor Jesucristo. Su visión de Jesús era la visión de un milagrero, principalmente, y por eso más adelante va a decir que la intención de él era verlo hacer una señal. Este hombre que reinó o gobernó del año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo, es decir, todo el ministerio público del Señor, fue el mismo que mandó a matar o a decapitar a Juan el Bautista, a quien había encarcelado porque el profeta lo reprendió duramente por tomar la mujer de su hermano Felipe, que además era su prima. Es decir, Herodes Felipe estaba en Roma y él fue a Roma y allí entonces tuvo una relación con la esposa de su hermano Felipe. La esposa de su hermano Felipe era una de sus primas, por lo tanto no solo fue adulterio, sino también un pecado más complejo que tiene que ver con el incesto. Por eso Juan fue tan duro con él. ¿Recuerdan cuando Juan lo confrontó duramente? Le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso fue lo que despertó el odio de Herodes y encarceló a Juan, pero él no lo quería matar. Y luego la hija de la mujer, ¿cierto?, que había tomado, que no era su esposa, fue la que finalmente
le hizo, por decirlo de alguna manera, le hizo una promesa a Herodes, y Herodes le dijo que le iba a dar todo lo que ella quisiera si bailaba delante de ella. Obviamente era un hombre lujurioso en muchos aspectos. Y entonces lo que hizo fue encarcelar a Juan y quitarle, digamos, decapitarlo finalmente. Por lo tanto, Jesús sabía todo eso, que este hombre tenía eso en su haber, es decir, la sangre de Juan el Bautista, del profeta, que era la voz del que clama en el desierto, que era el que anticipaba la venida del Señor Jesucristo. Este hombre lo había matado. La primera vez que se menciona a Herodes es cuando, en cuanto a su reacción frente a las informaciones que le llegaron sobre Jesús, lo vemos en Lucas 9, versículos 7 al 9. Notemos lo que es la primera vez que aparece, y aquí él tiene temor. Él tiene temor principalmente porque su conciencia, podríamos decir, no lo dejaba tranquilo, porque él mandó a asesinar a Juan el Bautista sabiendo que el hombre era inocente también. Versículo 7, capítulo 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Ahí perplejo en un sentido de temor. Había un temor supersticioso de parte de él también en ese sentido. Obviamente los muertos no vuelven a la vida, ni vienen tampoco, ni penan como la gente dice, ¿cierto? Esa es simplemente una superstición. Ahora, en ese sentido entonces, Herodes estaba temeroso por las informaciones que llegaban respecto a las cosas que hacía Jesús. ¿A qué se refiere? Principalmente a los milagros que el Señor hacía. Ahora, versículo 8. Otros decían, ¿cierto? Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, pero no procuraba verle en el sentido otra vez de poder encontrar en el Señor Jesucristo alguna enseñanza particular que él necesitaba aprender o por conocer al Señor en cuanto a su carácter. No tenía ninguna intención de esa naturaleza. De hecho, podía haber ido a Jesús, pero no fue. Entonces, cuando dice procuraba verle, era simplemente un deseo que tenía, pero vamos a ver después que no era un deseo correcto, sino que simplemente era una curiosidad de su parte. Era un hombre frívolo en todos los aspectos y por tanto no tenía un deseo de ver al Señor Jesucristo y tener una conversación real con Él. Esa es la primera vez que vemos a Herodes en relación con Jesús. La segunda oportunidad que se le menciona en relación con Jesús es en Lucas 13, 31 al 33. Volvemos atrás otra vez. Lucas 13, 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, no le tengo ningún temor a Herodes. Díganle a Herodes que yo no tengo temor alguno, porque la palabra necesario, ahí voy a cumplir el plan y el propósito de mi Padre. De tal manera que no se preocupen por eso, yo no me preocupo porque Él no me va a tocar, en otras palabras, hasta que llegue el tiempo que yo tenga que partir. El Señor Jesucristo desafió a Herodes incluso con palabras fuertes. Díganle a esa zorra, ¿cierto? Normalmente se habla del animal en el sentido de astucia para conseguir sus propósitos. Este es un hombre astuto, pero yo no le tengo temor, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y la tercera ocasión está aquí cuando ya está al final de sus días. Esta es la tercera ocasión, la que tiene que ver con el párrafo que relata Lucas. En este caso sería una entrevista presencial. En este caso sí sería una entrevista presencial y estaría frente a frente al Señor Jesucristo. La reacción que tuvo este hombre inescrupuloso al ver a Jesús es muy propia de su carácter frívolo. Viendo a Jesús, se alegró mucho, había una gran alegría, pero no era una alegría otra vez porque, qué bueno, vino a hablar conmigo el Señor, como que era alguien importante, no, sino por otras cosas.
Este hombre sanguinario y cruel se alegró mucho de ver a Jesús, pero no porque estaba interesado en conocerle y oír su enseñanza, sino porque simplemente tenía curiosidad. Y desde hace un buen tiempo deseaba verle hacer algo que lo que había dicho Jesús, lo que se había dicho de Jesús que hacía. Ese era el propósito. El interés de Herodes no era de una persona necesitada y consciente de su necesidad, sino de un hombre indiferente que demostraba solo una curiosidad superficial. Como alguien apuntó, Jesús fue para Herodes Antipas lo que un malabarista es para un rey que busca diversión, un objeto de curiosidad. Noten lo que dice al final del versículo, y esperaba verle hacer alguna señal. Eso era lo que más le interesaba. He escuchado en otras palabras de ti muchas cosas en relación a las señales, los milagros que haces, quiero que hagas un milagro aquí. En el fondo lo citó a la corte real con el fin y el propósito de entretenerse, eso es lo que él andaba buscando. Tener al Señor Jesucristo como una especie de bufón que le divirtiera su tiempo, es decir, o sea, lo pasara bien a través de cosas que el Señor Jesucristo hiciera. Esperaba un espectáculo de milagros. Eso es lo que quería. Lo veía como un bufón en la corte real, como dije, no como era en verdad el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño del universo, el único y sabio Dios. Estos hombres eran tan superficiales en sus acciones que obviamente no tenían interés real en la persona de Jesús porque ellos consideraban que la vida tenía otro propósito. Uno buscaba guardar el poder político, sea, como es el caso de Pilato. Otro, en este caso Herodes, lo que quería era simplemente pasar un buen rato y ver con expectación un milagro que el Señor Jesucristo hiciera. Esta era la razón, esta era la percepción que tenía de la persona de Jesús, obviamente totalmente contraria al carácter real de Jesús. Esa percepción errónea sobre Jesús está en cada tipo de persona que está presente en el juicio de Jesús. Notemos, por un lado, sus enconados enemigos religiosos. Estos realizan acusaciones contra Jesús sin ningún fundamento, como hemos visto, porque sus corazones han sido cauterizados por el odio y el resentimiento. Este marca un tipo de persona. Estos eran los fariseos, los saduceos, los ancianos del pueblo, es decir, los que formaban parte del grupo religioso de Israel. Ellos tenían resentimiento y odio hacia el Señor Jesucristo y eran los enconados enemigos que tenían. Lo que finalmente los lleva a un rechazo absoluto, donde incluso tergiversan a propósito sus intenciones y digamos sus propósitos y sus intenciones. Eso es una de las cosas que aprendemos de cómo ellos fue creciendo la animadversión contra el Señor Jesucristo y al final estaban cauterizados sus corazones. Y eso es lo que la Biblia dice que pasa cuando una persona es expuesta a la verdad tantas veces. En el caso del Señor Jesucristo, en una forma visible, estaban frente a Jesús y al mismo tiempo estaban viendo los milagros extraordinarios que Él hizo. ¿Recuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces? Para poner un ejemplo, nada. Y después lo buscaron, lo siguieron la multitud, entre ellos seguramente habían religiosos allí y eso fue notorio cuando le dijeron al Señor Jesucristo, ¿qué señal haces tú para que te creamos? Estaban pidiendo un milagro también, pero habían visto recién un milagro. Pero estaban diciendo, no, queremos ver otro milagro. Inclusive probablemente interpretaron el milagro que Jesús había hecho como menor al que hizo Moisés cuando dijeron ellos que hizo descender pan del cielo, el maná, ¿recuerdan? Entonces ese era más milagroso porque en realidad partió de la nada y Moisés hizo descender pan del cielo. El Señor tiene que decirle que Moisés no hizo descender pan del cielo, sino que fue su padre. Y luego le explica que el verdadero pan del cielo fue el que descendió del cielo y da vida a los hombres, y se refiere a él, ¿cierto? Ahora, en ese sentido entonces, este tipo de percepción respecto a la forma en que percibían al Señor Jesucristo, en primer lugar muestra este tipo de personas, a los religiosos que rechazaron categóricamente al Señor Jesucristo. Por otro lado tenemos a Pilato, que lo vimos también en el estudio anterior, un líder político pusilánime y cobarde, una persona que estaba viendo a ver cómo salgo del embrollo en el que estoy, del dilema en el que me encuentro. Tengo que buscar una salida a esto, no buscando la justicia, sino simplemente buscando
su propio acomodo político. A esto lo podríamos llamar como negligencia pasiva, porque si bien es cierto, él no fue, y tampoco Herodes en términos generales, fue tan hostil al Señor Jesucristo, porque para ellos era indiferente. No fueron hostiles, pero sí tuvieron, en el caso de Pilato, una negligencia pasiva. ¿Por qué negligencia? Porque él sabía que era inocente y sin embargo no lo dejó libre. Estaba convencido de la inocencia de Jesús y habiendo pronunciado su absolución, no lo deja libre. Finalmente tenemos a Herodes Antipas, y este es otro personaje extraño, que era un rey frívolo, que no tiene ningún interés en Jesús y su enseñanza, sino solo en divertirse con él, incitándolo a hacer algún milagro. Ahí tenemos los tres tipos de personas. Ahora, si nos detenemos a aplicar un poco y a pensar en lo que esto significa, obviamente representan a tres tipos de personas a lo largo de toda la historia en cuanto a su actitud respecto al Señor Jesucristo. Los tres lo rechazan, pero hay diferencias entre uno y otro en cuanto al rechazo. Algunos abiertamente demuestran su odio a Cristo y rechazo a Jesús y su palabra. Y los hay incluso entre aquellos que pueden profesar el cristianismo, sin embargo con sus hechos lo niegan. El apóstol Pablo después lo va a decir, que es el carácter de los hombres en los postreros tiempos, que tendrán apariencia y piedad, pero con sus hechos negarán esa realidad. Y en este sentido, ¿cierto? Podemos incluir a algunos que profesan el cristianismo, pero no tienen ningún deseo de poder seguir realmente al Señor Jesucristo y finalmente terminan rechazándolo. ¿Cómo se rechaza a Jesús? No solo a través del ateísmo activo, o el ateísmo filosófico, el ateísmo práctico, es decir, no solo a través de decir no existe Dios, como dice el ateo, o puede que exista o no exista, como dice el agnóstico, por ejemplo. No solo a través de esa forma, sino a través de no someterse a sus principios, es decir, desechar sus principios. Esa es una forma de rechazo a Jesús. Porque si no cree en la palabra de Jesús, no cree en Jesús. Aunque diga que cree en Jesús, y al negar su palabra está diciendo que no cree en el Señor. De hecho, los dirigentes judíos, es decir, los más acérrimos opositores que rechazaron a Jesús, ¿qué es lo que eran? Religiosos. Conocían el Antiguo Testamento de una manera profunda. Los fariseos particularmente tenían un conocimiento profundo de las Escrituras. Este es un tipo de persona. Otros, como Pilato y Herodes, manifiestan un rechazo más sutil. No responden de manera abiertamente negativa contra Jesús. Su posición es prácticamente neutral. Nosotros no estamos contra Jesús, pero tampoco avalamos lo que Él es. No consideran que sea culpable, pero tampoco hay que creer sus afirmaciones. Este tipo de acercamiento a Jesús le concede un poco de respeto, pero no responde a Él como merece. El que Pilato y Herodes no actúen de acuerdo con su percepción de la inocencia de Jesús es una forma de cobardía. Una vez más, Lucas llama indirectamente al lector a tomar una posición con respecto a Jesús. ¿Cuál es tu posición? ¿Vas a ser como los fariseos y los saduceos, es decir, los que formaban parte de la casta religiosa? ¿O vas a ser como Pilato? ¿O vas a ser como Herodes? ¿Cuál va a ser tu posición? Y allí es donde de alguna manera nos está retando a decir, bueno, o sigues a Jesús o eres su enemigo. Así de simple, el Señor Jesucristo lo dijo en estas palabras: el que no recoge conmigo, desparrama. Punto. No hay nadie neutral. Algunas personas creen, no, pero esa persona sí, porque tiene una religión, es una persona buena, es una persona moral, entonces esa persona sí, va a ir al cielo. Y cuando mueren, entonces se manda inmediatamente al cielo. ¿Pero eso es así? No. Es respecto a quién es Jesús y cómo esa identidad del Señor Jesucristo es manifestada a través de la palabra. Cuando se acepta lo que Jesús es, no lo que yo percibo de Jesús, entonces yo tengo certeza de estar con Él para siempre. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que no se puede ser neutral. No se puede ser neutral. El apóstol Pablo dijo que hay dos tipos de personas en el mundo nada más: los que se están salvando y los que se están perdiendo. Eso dice en el original.
Los que se pierden y los que se salvan, dice en la traducción nuestra. En el original dice los que se están perdiendo, los que se están salvando. Hay dos tipos de personas, ¿no? Entonces, la persona indiferente es una persona que está en contra de Jesús. Y la persona que tiene conocimiento religioso sobre Jesús, pero no tiene un conocimiento real, experimental, espiritual de Jesús, también está en contra de Jesús. Y estos tipos de personas son tres tipos de personas que rechazaron al Señor Jesucristo. No se puede ser neutral con el Señor. O creemos que Él es quien dice ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y lo seguimos, o simplemente estamos en la vereda contraria. No hay más de dos posibilidades al respecto. Este hombre quería que Jesús lo entretuviera, era lo único que le importaba en ese sentido. Era indiferente a la persona de Cristo. Segundo, el interrogatorio. Veamos, esto es bien extraño porque Lucas, una pequeña frase nada más, es con la que describe este interrogatorio, versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Bueno, raro es el interrogatorio, ¿cierto? Porque uno pregunta y el otro no responde. Eso es lo que pasó. Es tan sucinto lo que Lucas registra del interrogatorio de Herodes que prácticamente no valdría la pena consignarlo. Uno podría decir, bueno, pasemos por alto este versículo. En realidad no tiene mayor importancia porque en definitiva no hubo diálogo, no hubo argumento, no hubo una conversación como la que sí tuvo con Pilato, donde el Señor Jesucristo sí le respondió a Pilato. Sin embargo, en el silencio de Jesús vemos un mensaje poderoso hacia Herodes. A veces el silencio del cielo es más notorio en cuanto a su énfasis que lo que se pueda decir desde allá. Pensemos por un momento. ¿No era esta una gran oportunidad para confrontar a Herodes con la verdad? El Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz y podríamos decir, esta era una oportunidad de oro para que el Señor presentara el Evangelio a este hombre. Nunca lo había tenido delante de él. Nunca había estado presente frente a Herodes, nunca había conversado con él y ahora tenía la oportunidad. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Con ese concepto tan alto del ego que tenemos nosotros, yo le voy a predicar el Evangelio. ¿Verdad? Yo no puedo perder una oportunidad como esa. Eso es lo que normalmente podríamos pensar. De hecho, nosotros vemos a Jesús anteriormente con sus más enconados y acérrimos enemigos en algunas ocasiones, llevándoles, hablando con ellos y argumentando. Aquí no. Jesús no respondería. ¿Por qué? Porque no responde ante un hombre cuyo único interés era el espectáculo. Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre, sabía efectivamente que él no quería hablar con Jesús para saber algo sobre su identidad o sobre su obra o sobre su propósito por el cual vino a esta tierra. No tenía ninguna intención de esa naturaleza, era un hombre frío, no tenía interés en las cosas esenciales. Era un hombre que se acercaba a Jesús para satisfacer simplemente su curiosidad. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, pero este era el corazón de un hombre altanero, soberbio y autosuficiente. Por lo tanto, el Señor conocía perfectamente que no debía responder. Jesús había sido enviado a Herodes supuestamente para ser juzgado, para seguir con el juicio, no para convertirlo en un espectáculo. Para Herodes la religión era una mera diversión. Así lo veía él. Por eso Cristo no se rebajará a agradarle. No tiene nada que decirle a un personaje así. Hay muchos para quienes la religión y sus servicios son solo una forma de diversión o disipación. Quiero entretenerme, quiero pasarlo bien. Cuando la gente dice, oh, estuvo lindo el culto hoy, porque sentí algo especial. ¿A qué vino al culto? ¿A sentir algo especial, a pasarlo bien, a sentirse bien? ¿O vino al culto a adorar al Señor y escuchar su palabra? Algunas personas tienen eso en su concepto, en su cabeza. El cristianismo es o tiene que ser divertido. ¿Recuerdan cuando en los grupos de jóvenes había que hacer una serie de cosas para atraer a los jóvenes, para que lo pasaran bien? Había que hacer
juegos especialmente para romper el hielo y cosas así, había que hacer una serie de presentaciones. En realidad no tiene que ver, el cristianismo o a Cristo no se sigue por diversión. No ese es el propósito. Su silencio era en sí mismo un llamamiento elocuente a Herodes. El silencio de Cristo es el más elocuente en todos los llamamientos, muchas veces. A Herodes le pareció una entrevista decepcionante y estéril porque Jesús no haría ningún milagro como había esperado. Ni siquiera hablaba. A todas las preguntas y amenazas de Herodes, Jesús mantuvo un silencio rígido y casi como indiferente. Y aunque a Pilato le había hablado bastante, Jesús no quiso tener relación con el asesino del Bautista. Herodes había silenciado la voz del que clama en el desierto, el Señor no le iba a permitir escuchar al Verbo encarnado. Así Jesús desestimó a Herodes, considerándolo como nada, ignorándolo a propósito por completo. A estos hombres no les importa la mejora moral o espiritual, no están interesados en las cosas trascendentes. Esa es la actitud de cualquier persona, normalmente es así. No les interesan las cosas espirituales, las cosas del corazón, del alma. Y por eso personas que vienen y se aburren. Me aburrió, no le encuentro gracia a esto. No, pues si no, nadie está diciendo que esto es para entretener a las personas. Tiene que haber un interés espiritual. Estas personas desean que sus fantasías sean satisfechas, desean que sus preguntas sean contestadas, pero persisten en seguir los dispositivos de su imaginación. No les interesan las cosas eternas, son como niños buscando un juguete nuevo para divertirse. ¿Han visto esos niños cuando ya se cansaron de sus juguetes? Y buscan otra cosa. Y otra cosa. Y por eso es que los cuartos de los niños normalmente después terminan llenos de juguetes, ¿cierto? Porque se aburren de una cosa, después quieren otra, quieren otra, quieren otra. Así son estas personas, son como una especie de niños espirituales, no les interesa las cosas eternas. Hermanos, el Señor no vino para satisfacer la curiosidad de algunos o para entretenerlos. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No a cosas superfluas, sin importancia. Él vino para sacar a esta persona del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación, para usar las palabras de David en el Salmo 40, en el que este pozo de desesperación y este lodo cenagoso donde el hombre se encuentra por causa de su pecado, el Señor vino a cosas serias. Entonces, si este hombre quería diversión y le preguntó quizás cuántas cosas, qué milagro hiciste, qué milagro vas a hacer, no sé cuántas cosas, la verdad es que no consigna la Biblia, pero podemos imaginarnos que él estaba preocupado de que en algún momento Jesús dijera ya como una especie de mago, voy a hacer un milagro para satisfacer tu curiosidad, pero él no vino a eso. Aquellos que desean diversión frívola y vana deben ir a otro lugar para obtenerla. Deben ir a otro lugar, para eso están los centros de espectáculos. Pero la iglesia no está para eso. Lo que hacemos en la iglesia es algo muy serio porque tiene que ver con la salvación del alma. Lo que hacemos en la iglesia es algo que penetra a lo profundo del corazón a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que transforma vidas por medio de esa palabra. Lo que se hace en la iglesia entonces no es para entretener a la gente. La iglesia no es un circo o una feria de vanidades con espectáculos frívolos. Es columna y baluarte de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra. Es más, ese es el propósito por el cual Él ascendió a los cielos y envió a su Espíritu. El Espíritu Santo siguió haciendo la obra de Cristo. No en el sentido de realizar la obra de redención que Cristo ya lo había hecho, sino de aplicar esa obra al corazón de la persona. En una ocasión, y me dio mucha pena, yo recién estaba conociendo al Señor y venía de Temuco un día, y unos muchachos que yo conocía venían conversando en el asiento de adelante del bus, y riéndose y disfrutando de algo que venían contando que era tan absurdo, y hablaban de que en el culto que habían tenido,
el Espíritu Santo había hecho cosas tremendas, pero puras cosas burdas sin sentido. Uno le decía al otro, oye, pero ¿te fijaste cómo sacudía al que estaba al lado tuyo? Mira el Espíritu lo que hacía. Oye, yo me mataba la risa, decía el chico. Ellos andaban buscando diversión. Y diversión en fantasía, porque el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo es el Señor, es el soberano, es el santo. Entonces, esos chicos andaban buscando divertirse. Y creían que la iglesia era un buen lugar para divertirse. Hermanos, no es así. La iglesia es la casa del Dios viviente. Ante quienes demandan diversión barata como Herodes, la iglesia guarda silencio, como lo hizo ante nuestro Señor frente a Herodes. Porque, ¿por qué responder a personas que no tienen ningún interés real? En otra ocasión una persona me llamó, me dijo que quería conversar conmigo. Me dijo, quiero conversar con usted, pastor. Vaya a mi casa. Ya, fui a la casa. Me hizo pasar amablemente. Y era solo para poder refutar supuestamente que Dios no era bueno. Solamente para eso me llamó. No tenía ninguna intención, era evidente en su manera en que él se expresaba, era evidente que no tenía ninguna intención de conocer al Señor. Quería simplemente salir con la frente en alto y decir, yo gané un debate, eso es lo que quería. Pero no tenía intención en buscar al Señor, de escuchar del Señor, nada. Evidentemente ese tipo de persona no merece explicación, simplemente guardar silencio y salir de ahí. ¿Para qué tratar de convencerlos con argumentos si tienen un corazón ya predispuesto? El silencio es el mejor llamamiento que podemos hacer ante esas demandas huecas. Pero no solo guardó silencio frente a Herodes el frívolo, también lo hizo frente a la jauría de perros rabiosos que siguieron acusando a Jesús, versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, siguieron insistiendo una y otra vez. Ellos ya habían tomado la determinación, recuerdan, de condenarlo. De tal manera que no iban a quedarse tranquilos hasta ver al Señor Jesucristo en una cruz. Dice que era insistente, con gran vehemencia, seguramente con gritos. Ellos siguieron acusando al Señor. Pero él guardó silencio otra vez. No hubo defensa de parte del Señor. Todas esas acusaciones injustas siguieron teniendo como respuesta un silencio absoluto. Y esa es una de las cosas que, como dijimos anteriormente, también es notable en el Señor Jesucristo. Él nunca se defendió. Nunca se defendió. Él defendió a los suyos, pero él no se defendió. Cuando le dijo que él era al quien andaban buscando en el huerto de Getsemaní, le dijo, pero dejen a estos, no le hagan nada, a los suyos. Pero él no se defendió. No argumentó a su favor. Nunca hizo un milagro a su favor. El Señor no hacía eso. Todas esas acusaciones eran injustas. Sin embargo, siguieron teniendo un silencio absoluto. Él seguiría caminando hacia la cruz y no se detendría hasta escalarla por amor a sus enemigos, nosotros, cada uno de nosotros, cumpliendo así el propósito del Padre. Por eso es que todas las veces no sabe uno cómo mejor describir el amor de Dios, y en realidad el amor de Cristo es extraordinario. Y uno lo ve a cada paso. ¿Por qué el Señor simplemente no barrió con sus enemigos? Tenía todo el poder para hacerlo. Pero Él iba a la cruz porque ese era el propósito del Padre, porque tenía en mente a cada uno de aquellos por los cuales moriría. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio, menospreció la cruz también. En un pueblo cerca de Burnley, una ciudad de Inglaterra, vivía una niña que fue perseguida en su propia casa, ya siglos anteriores, por supuesto, estamos hablando,
porque era cristiana. Había persecución contra el cristianismo en ese momento. Y ella, cuando la vinieron a buscar, luchó con mucha valentía buscando las fuerzas que podía para poder zafarse de sus perseguidores. Sin embargo, finalmente terminaron con su vida. Y al fin se acabaron sus sufrimientos, pero cuando vinieron a quitarle la ropa, es decir, al cadáver de la niña ya, encontraron un trozo de papel cosido dentro de sus vestidos. Y en él estaba escrito: Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Esta niña sabía quién era Jesús. Y sabía que el Señor Jesucristo nunca se había defendido, sino guardó silencio. Y ante la injusticia que padecía ella, también ella guardó silencio. Hermanos, es muy difícil no responder ante la injusticia y la injuria. ¿Qué pasa si somos injuriados nosotros? ¿Que somos calumniados? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar callados? Lo más probable es que no. No sé ustedes, pero yo lo digo por mí, me cuesta mucho no defenderme, guardar silencio. Inmediatamente reaccionamos. Es muy difícil. Y ahí uno se da cuenta cuánto le falta para parecerse a Cristo realmente. Porque es fácil decirlo teóricamente. Bueno, fuimos salvados para parecernos a Cristo, pero no nos parecemos mucho a Cristo, siendo sinceros, ¿verdad? Y especialmente en esto. Él estaba con una presión terrible desde el punto de vista emocional y psicológico. La presión que tenía el Señor era tremenda. Desde el punto de vista espiritual también. Por eso es que sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, guardó silencio. ¿Cuántas cosas le dijeron? No sabemos exactamente, pero muchas cosas injuriosas sobre él. Sin embargo, guardó silencio. En una ocasión, un pastor dijo en una reunión de pastores, al ver las disputas y divisiones que acarreaban un tema en particular donde cada cual defendía su posición, con lágrimas en los ojos dijo: hermanos, no se defiendan. No se defiendan. Y luego no pudo seguir hablando y comenzó a llorar por mucho rato, por varios minutos. No podía dejar de llorar. Y la verdad que ese no se defiendan todavía suena en mis oídos. Yo estaba presente allí. No se defiendan. Es una forma de parecernos a Cristo. No se defiendan. Si alguien habla mal de ti, no te defiendas. Si tu conciencia está tranquila, está en paz. Nosotros no podemos callar a las personas, no podemos cambiarlas tampoco para que no hablen mal de nosotros. Pero sí podemos vivir una vida que sea, digamos, consistente con nuestra fe, para que lo que digan sea verdaderamente una injuria y no una verdad. Eso sí podemos hacer. Pero mejor guardar silencio. Todo lo que uno diga muchas veces es usado incluso para que las otras personas puedan agregar todavía calumnias más sobre uno. Eso es lo que hizo el Señor frente a quienes le aborrecían. ¿Qué pasó con Herodes entonces? ¿Cuál fue la reacción de él? Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. El orgullo de este hombre superficial fue herido por el gran silencio de Jesús. Seguramente pensó: ¿y este quién es que me menosprecia? ¿No es capaz de responder a mis preguntas? Evidentemente el Señor Jesucristo hizo abstracción de él, no tenía ninguna intención de escucharlo ni de responder a sus preguntas, obviamente menos satisfacer su curiosidad. Este hombre fue herido por el gran silencio de Jesús. No satisfizo su nefasta curiosidad realizando ningún milagro, tampoco respondió a todas sus interrogantes. Esto fue tomado por Herodes como una afrenta. Y Herodes con sus hombres de guerra, dice, lo menospreció, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció. ¿Qué hizo? Lo vistió con una túnica preciosa y lo envió de nuevo a Pilato.
Esa túnica preciosa era normalmente una túnica blanca, que era propia de los reyes de Israel. Ellos usaban una túnica blanca, normalmente con incrustaciones de plata y de oro, al tal punto que al exponerse al sol brillaba de una manera tremenda. Se dice que Herodes, este mismo Herodes, usaba una ropa de esa naturaleza que incluso cuando estaba el sol con todo su esplendor, la gente casi no lo podía mirar. ¿Que lo hizo para qué? Para burlarse de Jesús. Por menosprecio, para ridiculizarlo. Lo trató simplemente como un entusiasta religioso o travieso, digno solo de desprecio y escarnio. Probablemente era una vieja túnica de tejido blanco, como dije, de algún tipo bordada con plata o oro. En el fondo este hombre manifestó lo que había siempre en su corazón, un desprecio por Jesús. Un desprecio total por el Señor. Ahora, es notable lo que dice el otro párrafo por boca de Pilato, que habla de Herodes. Pero es notable algo. Versículo 14. Les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, Herodes lo despreció, lo menospreció, se burló de él. Pero ¿qué no pudo hacer? Decir que era culpable. No pudo. Y es increíble eso, como ninguno de los que los acusó pudo decir categóricamente que era culpable, con evidencia. Herodes quería divertirse con Jesús y luego no encontró la diversión y bueno, ya, ok, ahora te mando nuevamente a Pilato y se burló de él, pero no pudo decir que no era inocente. Es increíble eso. No pudo decir que no era inocente. Sí, era inocente. No mancha, no había mancha en él, ni siquiera en sus palabras, a pesar del aborrecimiento que tenía Herodes respecto a Jesús en el sentido de, ¿quién se cree? En otras palabras, me voy a burlar de él, voy a decir a los soldados que se burlen de él y lo ridiculicen, pero no podía decir que no era inocente. No lo mandó de vuelta a Pilato diciendo, este hombre es culpable, no lo mandó diciendo eso, pero Pilato lo dice claramente ahí. Por lo tanto, aquí vemos al inocente, al único hombre inocente que ha pisado la tierra. Al único, no hay nadie más. El apóstol Pablo, cuando dice en Romanos, dice que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, se refería a todos nosotros, los hombres, pero no a Jesús. Jesús era el único hombre bueno que pisó la tierra. Y eso es extraordinario, eso es algo maravilloso porque era el único que podía conocer de cerca lo que significaba el pecado desde el punto de vista de su perspectiva, de sus ojos que podían traspasar el corazón de todas las personas y sabía que era el pecado y sabía también hasta qué punto llegaba la maldad del pecado, por eso murió en una cruz. Sabía que eso merecía la justicia de Dios a través del derramamiento de su ira santa. El único hombre santo en perfección absoluta que pisó esta tierra fue el Señor Jesucristo. Nadie más. Y es increíble cómo los hombres se reunieron, se juntaron, incluso los que estaban enemistados, Pilato y Herodes no se veían las caras, habían ya dificultades que habían producido. Pilato había matado a algunas personas de Galilea que correspondían a la jurisdicción de Herodes, y Herodes obviamente estaba enemistado con Pilato y por esa y otras cosas más. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 12? Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Se hicieron amigos, los enemigos, para buscar un enemigo en común. Jesús. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron contra el Señor y contra su Cristo. Y eso es lo que posteriormente van a decir también los
los creyentes cuando son amenazados para no hablar más en el nombre del Señor, y en el capítulo 4 del libro de los Hechos ellos se juntan y ¿qué es lo que dicen? Recuerdan el Salmo 2, versículo 25 de Hechos 4, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Miren, se juntaron en una, se pusieron de acuerdo significa. Se pusieron alrededor, eso es lo que dice el original hebreo, se pusieron alrededor como en un círculo donde pudieron planificar y organizar esto juntos con un solo pensamiento y un solo propósito. Versículo 27, ¿qué dijeron ellos en la oración? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, se unieron otra vez, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién es? Miren, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estos se unieron contra el Señor. Pero ¿qué es lo que no sabían ellos? Es que esto era el plan de Dios. ¿Para qué? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. Es increíble eso, porque el Señor tiene el control tan absoluto de todas las cosas, y aún de las cosas, de las nimiedades más pequeñas, del más insignificante, tiene el control de ellas, para que su plan y su propósito se cumplan. Y entonces aún el enemigo, es decir, Satanás mismo, que actúa bajo su propia maldad, no obstante el Señor utiliza eso para cumplir su propósito. Eso es lo que pasó con Job, ¿recuerda? Afligió a Job duramente, en términos familiares, en términos materiales, en términos físicos, le quitó su salud finalmente. Sin embargo, el Señor logró su propósito a través de la maldad del enemigo. Y aquí, a través de estos hombres, de los acérrimos rivales que él tuvo en Israel, que eran los que supuestamente eran representantes de Dios, los portavoces de la verdad, se unió también Pilato y se unió Herodes. Recuerden lo que dijimos también en el estudio anterior, los judíos odiaban, los fariseos odiaban el régimen romano, pero fueron a Pilato a decir, mira, este hombre anda produciendo una sedición, se está levantando contra el poder diciendo que es un rey, cuando ellos odiaban al poder romano. Pero allí había que unirse, juntarse con el propósito de poder supuestamente, según su percepción, destruir al Señor, pero en realidad en esa cruz, que era donde lo pusieron, en esa cruz era la que finalmente el Señor iba a lograr el triunfo más grande en la historia de la humanidad. Y se iba a levantar poderosamente entre los muertos después, para mostrar que efectivamente la muerte ya no tenía potestad, y no tiene potestad sobre aquellos que estamos en Cristo. El Señor sigue cumpliendo su propósito, a pesar de todo. ¿Y por qué soportó toda esta humillación? Nunca olvidemos esto, por amor a nosotros. Padre, muchas gracias por darnos, Señor, lecciones importantes a través de narrativas históricas como esta, que muestran cómo eras conducido, Señor, hacia la cruz, a esa cruz que escalarías por causa nuestra, esa cruz donde entregarías tu vida y derramarías tu sangre, donde beberías la ira del Padre para que nosotros bebiéramos la de misericordia. Señor, gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que el cristianismo no es para entretener ni divertir a la gente, sino para salvarlos. Tú viniste a eso, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y te alabamos porque por tu gracia nada más nosotros nos contamos dentro de aquellos. Y oramos para que otros también, Señor, puedan llegar al conocimiento de la verdad, abrir sus corazones y llegar a ser impactados por este evangelio glorioso.